Gracias, señor presidente. Pero un poco para complementar algunas de las consideraciones que hizo el diputado Carlos. Me pasa lo mismo que a él. Soy un joven de una generación que no vivió el peronismo de Perón. Lo sentí, lo siento, lo he escuchado, lo he comentado, lo he leído, pero la verdad que no he tenido el privilegio de haber vivido el peronismo con Perón vivo. Sin embargo, creo que ameritaba un homenaje. Quizás los legisladores que tienen mayor experiencia acá, para ellos es normal los homenajes. Bueno, en mi caso soy el primer mandato y probablemente el año que viene sea otro el que lo homenajee, pero en lo particular creía que no debíamos pasar la oportunidad de homenajearlo, sobre todo sabiendo que había un proyecto de homenaje a Ilia, por supuesto, el proyecto de Martín sobre los 125 años del radicalismo. Creo que ameritaba por lo menos unas palabras a nuestro líder máximo del movimiento nacional justicialista. Nosotros creemos que Perón excede el marco del peronismo, es mucho más que un líder de un partido. Su referencia es hacia la Argentina integral, hacia el pampeano, también a su visión latinoamericanista que recién mencionaba Darío, y su concepción por aquel entonces de la patria grande, que quizás hoy vemos que no está tomándose con la misma dimensión, sobre todo en cuestión de alianzas con países estratégicos. Y creemos que Perón fue un punto disyuntivo en la historia de nuestro país. Hubo un antes y un después. Sin desmerecer, repito, liderazgos importantes que ha tenido nuestro país, como me acabo de mencionar al principio, con don Hipólito Yrigoyen, con lo que fue Arenco, con lo que fue posteriormente Frondizi, con lo que fue Alfonsín. Pero creo que sí hubo un antes y un después, sobre todo porque le toca a Perón ocupar un rol importante luego de la era infame, donde la ignominia, la indignidad en la cual se le sometía a los sectores minoritarios, de sectores minoritarios a los sectores mayoritarios, era evidente. Para aquel entonces nos decíamos, sobre todo en el 17 de octubre, se lee normalmente de que era la patria sublevada. Creo que un poco de eso hay de razón. Nuestro líder lideró, valga la redundancia, un movimiento plural, multisectorial, no excluyente ni sectario. Y de ahí entendemos que existen algunas diferencias con el gobierno nacional, que también gobernó en nombre del justicialismo. El peronismo, en cuanto a la orgánica, acompañó los 2 años anteriores, pero entendiendo que ahí hay un punto de inflexión, sobre todo, y esto hablo en términos personales, presidente, no hago hoy con el resto de los legisladores, en mi opinión, estoy hablando como diputado raso, no como presidente de bloque. Ahí entiendo que hubo una diferencia importante en cuanto a esta causa que creó el justicialismo, que encauzó a los distintos movimientos sociales y a las distintas causas sociales, y creemos que en este último tiempo, por lo menos en los últimos 4 años anteriores, nuestro partido, nuestro movimiento se sectorizó. A la clase obrera, dije, la visibilizó primero y le dio derechos después. Con las mujeres hizo exactamente lo mismo, permitiendo su voto allá por el año 1952. Por supuesto que esta conquista de derechos trajo aparejado reacciones. Reacciones en aquel momento, donde se nos decía que éramos un aluvión zoológico, donde nos decíamos que éramos cabecitas negras y algunas expresiones, a nuestro criterio, desafortunadas, por cierto. Pero que al día de hoy también vemos algunas expresiones de algunos funcionarios que intentan hacer creer que la militancia es un sobrante o es parte de un régimen calórico sobre si tiene o no tiene grasa. Por supuesto, disentimos con esta valoración sobre la militancia. La reivindicamos, la defendemos, somos parte. Decía que también, al margen de lo que fue Perón para el país, también fue muy importante para nuestra provincia en términos de derechos. El primer interventor que tuvo, el primer gobernador propuesto por el presidente Perón fue Neró, que vino de extracción radical, allá por el año 1949 hasta 1952, luego éramos territorio nacional. En materia de derechos,
queda claro, no voy a ser reiterativo, los legisladores que nos gusta la política y que nos interesa sabemos los pros y los contras en cuanto a gestión de gobierno del justicialismo, sabemos cuáles fueron las obras que ha implementado el peronismo, muchas de ellas ideadas por el socialismo, lo dije en la sesión anterior, lo repito hoy, pero materializadas por el peronismo, donde no hablo de redistribución de riquezas con el elogiable 50 y 50 de los trabajadores del PBI, sino también de la distribución de tierras en nuestra provincia. Tiene experiencia en esto por las grandes extensiones que hemos tenido. Mi abuelo fue uno de ellos que pudo venir a trabajar a la provincia por la flexibilización que se hacía en cuanto a los arrendamientos y el congelamiento de los salarios, del arrendamiento, del precio de alquiler. Como dije, nuestro movimiento tiene mucha historia, sufrió proscripción, sufrió desaparecidos, sufrió muertos, sobre todo en la última etapa oscura de nuestro país, que fue el último proceso militar. Pero queríamos reivindicar la figura de Perón como el líder que excede el marco del Partido Justicialista y pretendía hacerlo en esta oportunidad. Viniendo a la coyuntura de hoy en día, valoro que existan otros movimientos políticos o alianzas electorales o agrupaciones que reivindiquen la doctrina y los valores del peronismo, rindiéndole homenaje. No importa que sea un homenaje como se dio el año pasado en medio de un proceso electoral donde se le brinda la estatua del general, o hace muy poquito acá en la ciudad de Santa Rosa conmemorando el aniversario del fallecimiento. No importa, en este sentido sirva este homenaje para adoptar valores que el justicialismo nos ha dejado para que sean aplicados en el día de la fecha, sobre todo en materia de política económica y fundamentalmente de justicia social. Por último, yo no me quiero extender, tenemos una sesión larga, pero no quería dejar pasar una reflexión también, una reflexión que me doy el lujo de hacer, si me lo permiten los legisladores. Porque pareciera que ahora entramos en un periodo donde hay una crisis de ideologías, donde pareciera que hay que gestionar la política, que la economía está por encima de la política y que tenemos referentes que normalmente han desempeñado un papel importante en materia de empresas, los conocidos como CEOs, y que hoy cumplen un rol importante en el gobierno nacional. Nosotros no somos sectarios, por lo menos en lo particular, no soy sectario en el sentido de decir acá que nos pueden ocupar distintos roles, porque caería en una discriminación negativa que se nos pueda decir también a nosotros, que quizás porque provenimos de la militancia, en algunos casos no tenemos formación en términos de un título, no podemos desempeñar un rol ejecutivo en un gobierno. No digo esto. Lo que digo es que me parece que la política debe conducir a la economía. Y veo que este gobierno, en este sentido, no solamente tiene ministros que vienen del sector privado, sino que también su presidente viene del sector privado, y pareciera que, no sé si es una impresión personal, sin ánimo de discutir tampoco, pareciera que privilegia la gestión a la política, y esto no es una crítica que intente desmerecer, quizás es una concepción ideológica de que la efectividad se logra a través de la gestión y no a través de la política. Lo habla el pensamiento, pero diciendo, lo debo seguir diciendo. Por lo tanto, venga a la memoria los principios y la doctrina del general para intentar, a nuestro criterio, y esto seguramente los legisladores de mi bloque lo van a compartir, cambiar un poco la gestión del gobierno y empezar a mirar un poquito más a las mayorías populares reivindicadas en el primer gobierno, segundo gobierno y tercer gobierno del general Perón. Insisto, sin ánimo de discutir, solo a título de reflexión, hago lo que ha dicho el miembro informante, el diputado Calvo. Agradezco al resto de los legisladores el homenaje al general Perón y pido el acompañamiento del proyecto. Nada más y muchas gracias, presidente.